Sí, teníamos ese spot en donde el mensaje es romper esas barreras por el autismo, reitero, en este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se estará celebrando a nivel de todo el planeta el próximo domingo. Vamos a recibir con mucho gusto a Jennifer Palén. Bienvenida, Jennifer, un placer realmente tenerte. Es mamá de Mateo, integrante de AUPAI, que es la Asociación Uruguaya, pero también tenemos a Agostina Testagrosa, que es integrante del equipo docente de la Asociación Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil. Bienvenida, Agostina. Gracias. Bueno, Jennifer, lo primero que quiero preguntarte por este spot es realizado aquí en Uruguay, ¿es un spot internacional? No. Un spot internacional por el Día Mundial. Sí. O sea que la rotura de barreras es, digamos, el lema también a nivel mundial. Sí, exacto. Y a nivel de nuestro país, comparado con otros países del mundo, ya que estamos hablando de un Día Mundial, ¿cómo estamos con las barreras que encuentran las personas con autismo en el Uruguay? Estamos muy lejos. Lejos, ¿no? Muy lejos. En todos sentidos, ¿no? En las barreras, obviamente, sociales, familiares, la inclusión, estamos muy lejos. Está bueno sí poder hablarlo con ustedes y todo, porque es la forma de romper esas barreras. Hay gente que no tiene idea de lo que es el autismo, no tiene ni idea de cómo es un niño, una niña, un chico, un grande con autismo, cómo se maneja la sociedad, y nos falta muchísimo. O probablemente mucho desconocimiento que lleva a preconceptos. También, sí, muchísimo. O desconocimiento o preconceptos. Claro, ¿no? sí, de que no sé qué es caprichoso, ay, ese niño es caprichoso, tiene berrinches porque está malcriado, nos falta muchísimo para aprender. Pero bueno, está bueno de esta forma para que la gente conozca que no es una enfermedad, en realidad, es algo con lo que se convive para toda la vida y que lo que necesitamos es inclusión, que se entienda que es inclusión y que es la forma en la que tenemos nosotros como padres de ayudar a nuestros hijos a salir, ¿no? Adelante, a independizarse en lo posible. Claro. Yo confieso que, obviamente, por razones del trabajo que uno tiene en medios de comunicación, siempre conocí lo que significaba el autismo y las diferentes manifestaciones que puede llegar a tener. Pero tengo que reconocer que lo más revelador fue una película, que fue Rain Man. Sí, claro. Una película que tal vez mucha gente ahora no recuerde, porque pasaron muchos años, con un joven Tom Cruise que cuida a su hermano en una actuación que en su momento fue catalogada de excepcional, de Dustin Hoffman, en el personaje del autista. Increíblemente, a través de un guión cinematográfico, fue que realmente tuve conciencia de lo que significaba, en este caso, la convivencia con una persona con autismo. Y en este caso hablo con quien es docente, o sea, con quien en definitiva no lo ve específicamente desde el punto de vista de una mamá, como es el caso de Jennifer, sino de quien, bueno, intenta, ¿qué? Con el autista, comunicarse, hacerlo avanzar, hacer que las familias se entiendan o mejoren en la comunicación que pueden tener con el paciente. Bueno, es muy amplio porque no hay dos niños con autismo que sean iguales. Entonces, no es como en la escuela, capaz que tenés niños de 6 años y todos como que actúan acorde a su edad. El autismo tiene afectado lo social, lo comunicativo, el lenguaje. Entonces nosotros tenemos que, como en todos lados tendría que ser igual, tenemos que ver ese niño, ver las necesidades, ver su manera y sus tiempos de aprender, y desde ahí partimos. Porque hay niños que tienen capaz, que los ves y tienen lenguaje, todo, pero a la hora de relacionarse con otro compañero, ahí empiezan las frustraciones o los problemas. Yo tengo en mi caso muchos alumnos que tienen afectado lo social y lo comunicativo. Entonces hago muchas tareas de salir a la calle, de tomar un ómnibus, de los tiempos de espera, de más o menos eso, ¿no? Que puedan, porque muchas veces pasa de que en casa también los cuidamos tanto o tenemos ese miedo de que en la calle le dé una crisis, que la gente, no sé, piense que esa mamá lo trata mal o cosas así. Entonces trato siempre, desde mi punto, sacarlos a la sociedad. Eso, un poco. Está bien. Yo pensaba cuando escuchaba a Jennifer hablando sobre el desconocimiento que hay a nivel social, ¿no? Y supongo que en todos lados será bastante parecido, ¿no? Uruguay creo que no escapa tampoco un poco a lo que es la realidad mundial. Probablemente algunas sociedades un poco más avanzadas
tengan mayor conocimiento, pero supongo que debe ser algo, a nivel de Latinoamérica seguramente que se dé en todos lugares. ¿Tenemos una idea de cuántos chicos hay en nuestro país con el trastorno del espectro autista? Hoy en día no, pero ha bajado muchísimo el nivel. Al principio estábamos hablando de un niño cada 100 y pico y ahora estamos hablando de un niño cada 88, creo que es la última escala que hay. Es impresionante la cantidad. Volvemos a lo mismo. El espectro. Mucho Sí. Lo que pasa que, claro, bien lo dice, ¿no? Es el espectro autista. Claro, entonces, hay mucho, como dice Agustina. Distintos tipos de trastornos. Distintos, exacto. Por ejemplo, en el caso de mi hijo no habla, pero es un niño bastante tranquilo. Después tenés niños que sí hablan, como dice Agustina, que no se pueden interactuar con otros compañeros. Es muy grande el espectro. Pero sí, está bajando impresionante. La escala a nivel Latinoamérica, por supuesto, pero es a nivel mundial. Sí. 1 cada 88 es la última. Jennifer, y a nivel afectivo, está bien. Un elemento fundamental de la comunicación entre los humanos es el lenguaje. Sí. En el caso de Mateo, es verdad, en el caso de Mateo no lo tiene, pero ¿cómo se comunica afectivamente? ¿Cómo se comunica con mamá? Con su entorno. Primero empecemos con su entorno más íntimo e inmediato. Mateo? 8. En mi caso especial se comunica mucho con la mirada. Igual es muy cariñoso. Sé que hay niños, tanto en la escuela, en AUPAI, como en todos lados, que no se comunican directamente, que son muy cerrados. En el caso de Mateo es todo con la mirada. Obviamente con mamá entiende todo. Con la mirada, claro. con señalar. Está y el bien, abrazo. Pero quiero ser más específico, porque si yo tuviera un hijo que no se comunica por el lenguaje conmigo, más allá de que me haga señas, ¿cómo llega un entendimiento de las necesidades básicas? Comer, tener sed, querer ir al baño. Lo aprendés con la mirada. Sí. Se aprende. Yo, por ejemplo, aprendí a que tengo que preguntarle muchas veces, porque mamá facilita las cosas. Claro. Abro la heladera y saco todo lo que hay en la heladera para ver lo que quiere. No, señalame, mostrame. Y después el abrazo es fundamental, el te amo, ya cuando te mira, ya es clarito, te das cuenta, un abrazo. En mi caso, mi hijo me abraza, te pone el cachete para que le des beso, o te pone un beso, no hace ruido. Ese es uno de los síntomas también, que está bueno siempre, porque uno piensa que no sabe dar beso, pero en realidad es una de las cosas muy importantes. El ruido es muy importante, es uno de los síntomas, el que se da en la temprana edad, pero sí abrazarte. Jennifer, ¿cuándo fue diagnosticado? ¿En qué momento fue diagnosticado? Mateo fue diagnosticado a los 2 años y medio. 2 años y medio. En el jardín porque, que iba. Digo, supongo que debe ser también... yo no sabía. Difícil, claro. Y de repente también Agustina entra en la respuesta. Debe ser difícil el diagnóstico o el poder arribar a la conclusión de que hay un trastorno del espectro autista. Sí. Y la asimilación para la familia. En ese momento debe ser difícil también. Sí, es bravo porque pasó eso. Yo me acordaba de la película. A mí cuando me hablaron de autismo, yo no tenía ni idea. Por eso es tan importante que aprendan. Yo no tenía idea lo que era el autismo. Y es un duelo. Dicen que más o menos es como un año. Es un duelo que hay padres que lo asimilan, hay padres que no lo asimilan. Mateo iba a un jardín normal y la maestra me llamó y me dijo que había cosas que no eran normales. Y ahí empecé la búsqueda y más o menos en menos de 6 meses lo pudimos diagnosticar. Pero sí sé de ese jardín que me decía la directora en su momento, no, hay padres que yo le digo lo mismo que te digo a ti y hacen oídos sordos. No pasa nada. O lo sacan de la escuela porque se enojan. Claro. Entonces sí, es importante en realidad las maestras que nos ayudan pila el diagnóstico. Está bueno aclarar que el diagnóstico es clínico. El diagnóstico lo hace un neuropediatra o un psiquiatra infantil, juntando varias características que realmente es el papá. Claro, hablábamos de la pesquisa de la sospecha que dispara esas consultas específicas. Y siempre yo creo y siempre pienso que un diagnóstico inmediato, o sea, de cuanto más chiquito es mejor. Sí. Son como esponjitas. Cuanto más chiquitos son, es más los resultados positivos que puedes tener al estimularlo, al incentivarlo, si no tiene lenguaje, incorporarle tarjetas visuales. Y así creo yo que un diagnóstico inmediato está bueno. Pasa mucho que nosotros tenemos jóvenes de 20 años en adelante, que fíjate, hace 20 años atrás el autismo
no había idea alguna de lo que era el autismo. Claro. Y bueno, y es más difícil poder trabajar con ellos, esos jóvenes, que con niños más chiquitos que los agarra. Te iba a preguntar justamente eso, ¿a cuántos niños jóvenes atendés? ¿Con cuántos tenés contacto? ¿Con qué número de personas estás en contacto? Reitero lo que dijiste tú, ¿no? Para que la gente tenga idea. Cada caso es diferente, es decir, que más allá de que tengas técnicas que pueden ser comunes a varios, cada caso debe ser atendido en forma particular. ¿En cuántas personas estamos hablando? En la escuela ahora hay 30 niños y jóvenes. En realidad en total hay 30. Yo en mi caso tengo 12. Que en realidad también te podría decir que no hay dos casos iguales. Claro, son 12 situaciones concretas que tenés que atender. Sí, que bueno, en mi caso trabajan en mesa, algunos tienen lenguaje, otros no, pero entienden. Sí, para dar ejemplos, digo, y perdonen que sea muy práctico en las preguntas, pero me parece que es la manera en que la gente entienda. ¿Todos te reconocen? Sí. ¿Todos saben? Tal vez no sepan tu nombre. Sí. O sí lo saben. Sí. Lo saben, bien. ¿Todos te reconocen? Apodos, algunos. ¿Ah, sí? ¿Y que surgen a partir de qué? ¿De algo que se imaginaron? Sí, son también niños muy literales. Por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, vamos todos a sentarnos a la mesa, porque si me sientan todos a la mesa. Tengo que decir, vamos todos a sentarnos a la silla y en la mesa. O sea, o por ejemplo, uno a veces dice frases o las toma como que las van a entender. Y una vez me acuerdo que no sé qué dije, bien particularmente, de que eso va en el baño, no sé qué, y el niño se fue al baño y lo llevó al baño. Y después dije, claro, está. Es decir, entienden literalmente lo que está haciendo. Muchas veces sí. ¿Entienden los progresos que van teniendo? Es decir, supongo que en el trabajo que realizás, frente a cada caso particular tiene que haber a veces adelantos y a veces habrá retrocesos también, imagino. Pero ellos llegan a comprender que eso que consiguieron contigo como docente es un adelanto que les puede facilitar, no sé, una comunicación de algo en particular. ¿Lo van comprendiendo o el nivel de no entendimiento llega al punto de que estoy frente a un niño o frente a un joven que no me entiende lo básico de lo que estoy tratando de comunicarle? Sí, bueno, cada caso es particular. Hay casos muy severos que quizás cuesta un poco más que nos dejen entrar en su mundo, como se le dice, que en realidad vivimos todos en el mismo, pero después, en mi caso, con los que yo trabajo, sí. Me enfrento a frustraciones cuando no entienden, que pueden ser llantos, berrinches, enojos, pero a medida que es la paciencia mucho, ¿no? La perseverancia, la insistencia, la repetición. A medida que se van viendo los logros, para mí es muy gratificante ver sonrisas de felicidad. Bueno, en el caso de Mateo, que con Mateo aprendimos a escribir, si bien no tiene lenguaje, bueno, aprendimos a escribir. Bueno, un montón de cosas. Ahora estamos con las vocales, si bien no las dice, pero las articula. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante. Muy importante. Bueno, yo quería hacer hincapié en lo de Agostina porque lo de Jennifer de repente es mucho más fácilmente entendible. Estamos hablando de la mamá de Mateo, ¿no? Entonces, es obvio que vas a hacer todos los esfuerzos por ingresar en ese mundo del que hablaba Agostina. Agostina lo hace desde un lugar de docente, pero evidentemente con un nivel de dedicación también muy especial. El tema es que estamos hablando de una especialización para atender específicamente esto. Lo que pasa es que tenemos un tema, ¿no? Y un dilema bastante importante, que es la Constitución de la República determina que todas las personas tienen derecho a la educación. Y muchas veces, probablemente no sea tu caso, porque tenés la posibilidad y la suerte de estar en la asociación, muchos padres encuentran una barrera, pero tremenda, cuando quieren escolarizar a sus hijos. Por supuesto. ¿Y eso cómo es? Eso es... Mateo tiene 8, como les dije hace un rato. Ingresó el año pasado con 7. De los 2 a los 7, peregrinó por muchos lados. ¿A cuántas escuelas fuiste para que lo pudieran atender? ¿O aceptar? ¿Cuántas llamé? Como 20, 30. ¿Cuántas Mateo fue? Como 6. Sí. Muchos tuvieron la buena voluntad de ingresarlo. La escuela pública fue imposible. La realidad fue imposible porque... ¿Imposible por qué? Te ponen muchas trabas. Que tiene que ir con acompañante. Ahora tenemos una ley que nos ampara. Mateo tiene acompañante. En su momento no, tenías que pagarlo aparte, que a veces no lo puedes pagar.
Y bueno, hay un montón de cosas. Un niño con autismo, por más que mi hijo sea muy tranquilo, en una clase con 28 niños, Claro. está boyando. Cuando lo logré ingresar en una escuela integradora, que era un colegio, estábamos a la misma. Eran pocos niños, las maestras, toda la buena voluntad, no estaban capacitadas. Pero sí, Mateo seguía boyando. Hoy Mateo con 8 escribe, pero porque obviamente Agostina y Aupay tienen la forma de hacer de que Mateo tenga su lugar, su espacio, su rato para hacerlo, pero es muy difícil. Y sé que hay muchos padres con problemas mucho más severos que son... Claro. Es que es peor, es Claro, mucho pero más eso difícil debe de ser ingresarlo. más que difícil, es totalmente frustrante. Es horrible. Exacto. Ya tenés que cargar Sí, con que te digan que no. salir adelante con la problemática que tiene tu hijo, que Sí. la escuela pública te cierra las puertas. A mí me han dicho en escuelas privadas muy caras, que obviamente yo no tengo la posibilidad, pero llamé a todas Sí. para buscarle ver. la vuelta en su momento, me han dicho, no tenemos el establecimiento para el niño. Digo, pero mi hijo, ahí estamos a las barreras. Mi hijo no necesita una jaula para estar, se lo dije Claro. así, literal, Claro. no necesita una jaula, necesita una silla y un poco de amor para que lo integres, porque mi idea no era que tampoco sumar, a restar y a ser doctor. Sociabilización, Es convivencia, Una integración. sentirse parte de algo, de y muchos un padres, grupo. claro. Eso es parte justamente de lo que mencionábamos con anterioridad. Rompamos juntos barreras por el autismo, hagamos una sociedad accesible, es lo que a partir, Y empezamos digamos, a el 2 romperla de por el abril Estado, se ve, ¿no? Empecemos a Evidentemente. romperla por el Estado. Se nos ha quedado corto el tiempo, Jennifer, muchas gracias. Gracias. Agostina, también muchísimas gracias. Hemos querido simplemente una vez más ingresar en un tema que es el del autismo a través, bueno, de la vivencia directa de una mamá y de una docente que trata, bueno, de alguna manera de ayudar, de ingresar en ese mundo que tienen estos niños y estos jóvenes. Vamos cerrando por aquí la entrevista en la mañana de Arriba Gente.